La economía y el método de Popper de conjeturas y refutaciones. Ningún economista que escribiera de metodología, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ha negado jamás la relevancia de la ahora ampliamente aceptada regla de demarcación de Popper. Las teorías son científicas si son falsables en principio o en la práctica y no de otra manera. El falsacionismo popperiano. Karl Popper fue un filósofo austríaco que realizó grandes aportes en la filosofía de la ciencia durante el siglo XX. En La lógica de la investigación científica, 1934, Popper realizó una de las críticas más profundas e influyentes a la metodología de la ciencia hasta entonces, el inductivismo. El método científico antes de Popper, el inductivismo. Fue iniciado por Francis Bacon en el siglo XVI bajo el paraguas epistemológico del empirismo, que además fue mutando y corrigiéndose ante las críticas. Este se vio plasmado en el positivismo lógico, el cual proponía el principio de verificación para determinar si una ley era verdadera. El método inductivo parte de la observación de la realidad y de su expresión en enunciados observacionales. Estos describen un cierto estado de las cosas que a través de la observación pueden verificarse como verdaderos. De la observación y verificación reiterada de los enunciados, el método inductivo permite derivar leyes científicas. Como críticas, David Hume planteó el problema de la inducción, el cual señala que la observación no puede ser por sí sola. Popper abraza esta crítica del principio de la verificación y señala además otro problema. El inductivismo no posee una línea de marcación clara entre qué es la ciencia y qué no lo es. Para solucionarlo, Popper propone reemplazarlo con uno nuevo. El racionalismo crítico es la propuesta popperiana para guiar el método científico. Al falsacionismo. El método de falsación. Esto parte de la proposición de una hipótesis respecto de lo que se quiere explicar, cuyo único requisito es que exista algún estado concebible de la naturaleza en la que no se cumpla, es decir, que sea posible que sea falsa. Dicha hipótesis luego se convierte en una conjetura a través de la deducción, que es un enunciado observacional potencial, cuya existencia se deduce de suponer que la hipótesis es correcta. La conjetura se somete a una contrastación empírica realizando observaciones reales. Si ninguna observación refuta la conjetura, la hipótesis de la que se deriva puede aceptarse como ley. Si ocurre que al menos una observación es contraria a la conjetura, entonces la hipótesis ha sido falsa. Ciencia es aquello que puede ser sometido a falsación, es decir, aquellas hipótesis y leyes que pueden en principio ser refutadas. La falsación implica que ninguna ciencia es verificable lógicamente, y por ende ninguna teoría o ley científica es cierta, sin importar cuántas veces se la ha intentado falsar y fracasado. Esto quiere decir que todo conocimiento es transitorio. El falsacionismo y la economía. La lógica de la investigación científica fue reescrita y publicada por Popper en inglés en el año 1959. El impacto en la economía fue inmenso y las críticas metodológicas a la economía neoclásica, que operaba con métodos pre-popperianos, se sumaron. El destino era claro. Era el falsacionismo el método que los economistas debían adoptar para su disciplina. En la economía convivían hasta entonces diversos métodos de investigación. La aplicación del falsacionismo a la economía no fue demasiado fiel a los principios propuestos por Popper y convivió con las demás metodologías utilizadas por los economistas. Este eclecticismo metodológico de la economía del siglo XX se ha llamado modernismo. La economía había atravesado una sistematización epistemológica. Robbins y las consecuencias de la sistematización. Junto con la adopción del método de Popper, surgieron ciertas cualificaciones de cómo debían plantearse, deducirse y testearse las hipótesis y conjeturas. Ellas se plasmaron en lo que sería la Biblia metodológica de los economistas. El ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, año 1932. Debido a esto comenzaron los problemas, ya que, para el testeo empírico de las hipótesis en la economía, era necesario recurrir a hipótesis auxiliares. Pero estas proveían también una complicación a la falsación. No era posible determinar si lo falsado era la hipótesis inicial o las auxiliares. La solución se encontraría en la capacidad predictiva. Friedman y el poder metodológico de la predicción. El problema de la falsación y las hipótesis auxiliares
puede solucionarse enfocándose en la capacidad predictiva de la hipótesis inicial. En la metodología de la economía positiva en el año 1953 de Friedman, se convirtió en el desarrollo final de la metodología prescriptiva de la economía. Las conjeturas no pueden ser falsadas propiamente, pero pueden someterse al test de la predicción. Si ellas son capaces de predecir la realidad, puede entonces aceptarse la validez de la hipótesis inicial sin importar qué tan irreales sean las auxiliares. El instrumentalismo en economía veía por primera vez la luz. El falsacionismo sigue siendo la base metodológica formal de la economía moderna. La provisión de conjeturas deducidas rigurosamente, que sean falsables junto con el intento de refutación empírica de ellas, constituyen la prescripción metodológica para cualquier economista. Los problemas del falsacionismo de Popper fueron expuestos rápidamente por filósofos de la ciencia, pero no fueron suficientes para que se le busque un reemplazo metodológico. Los economistas ignoraron muchos de los principios metodológicos que decían sostener como guía para la investigación científica. Lakatos y el nuevo falsacionismo. Críticas hacia Popper. La ingenuidad de su noción de refutación, la falta de contextualización que ofrecía el falsacionismo, la racionalidad instantánea del científico falsacionista, el proceso de conjeturas y refutaciones que no se da en el vacío y no son los defensores de una teoría quienes buscan refutarla. Las conjeturas son el resultado de un proceso de desarrollo de las ideas reinantes en determinado momento y no surgen de la creatividad exclusiva de los científicos. Una conjetura que ha sido refutada no necesariamente es abandonada por sus defensores mientras una mejor no aparezca. En su lugar, Lakatos propone un tipo de refutación donde se debe probar no solo que una conjetura es falsa, sino también presentar una alternativa superadora. Los programas de investigación son entonces la innovación central del autor, donde las conjeturas sobreviven hasta ser reemplazadas por otras nuevas. La falsación sigue siendo un método científico, pero no ya la de Popper, sino una más sofisticada. Las dos grandes críticas al falsacionismo en la economía son de carácter opuesto. Están aquellos que critican el mal uso del falsacionismo por parte de los economistas y quienes señalan que el problema en sí es el falsacionismo y que debe existir una alternativa metodológica. Como falsacionistas sofisticados se presenta a Mario Bunge. En la ciencia económica, entonces, hay todavía muchos modelos, hipótesis y teorías que nunca van a ser verificadas, o que han sido concluyentemente falsabilizados. No obstante, lo cual siguen atestando reputadas publicaciones y populares libros de texto. El falsacionismo sofisticado es incorrectamente aplicado en economía. Los economistas se niegan no solo a realizar la prueba empírica de forma rigurosa, sino que cuando se realiza la refutación es simplemente ignorada. El falsacionismo sofisticado es obligado a convivir con métodos abiertamente anticientíficos. El a priorismo de los austríacos, las posiciones normativistas, la defensa de supuestos no solo irreales sino también inverificables en función de su capacidad predictiva, como la realizó Friedman, entre otros ejemplos, no constituyen la defensa del cientificismo de la economía, sino su rechazo. La crítica al instrumentalismo de Friedman es particularmente feroz, pues ha sido la que ha conservado una apariencia falsacionista y rigurosa apegada a la ciencia moderna, que permitió a los economistas desconocer su propia inconsistencia. Tampoco sobreviven los economistas positivistas, porque señalan los críticos no solo su método es problemático, sino que también la ejecutan como corresponde, negándose a someter sus teorías y modelos a las pruebas. La ciencia económica tiene poco derecho a denominarse como tal a los ojos de los falsacionistas sofisticados. En justicia, estaría más cerca de lo que Bunge llama una protociencia. ¿Qué debe hacer la economía? Lo que debe hacer es abandonar su eclecticismo metodológico y adoptar la metodología científica moderna, que si bien no es el falsacionismo ingenuo de Popper, es una superación de aquel. La crítica hacia el falsacionismo, los heterodoxos. El problema está en todo el cuerpo metodológico y no solo en el mal uso del falsacionismo sofisticado. El modernismo metodológico de la economía agrupa metodologías positivistas en su raíz como el falsacionismo, el instrumentalismo, el positivismo propiamente dicho. Estas corrientes conviven en la disciplina económica. Los heterodoxos señalan, el modernismo es una filosofía obsoleta. Presenta falta de claridad metodológica, existiendo rigidez a la hora de comprender y dificultad
para adaptarse a los desarrollos posteriores en la filosofía de la ciencia. Sostiene además la falsación como método de demarcación científica. El falsacionismo tiene problemas serios por su cuenta, pero además su aplicación a la economía es prácticamente imposible. Los heterodoxos concluyen que la economía no puede aplicar una metodología de manera absoluta, y mucho menos una que no pueda adaptarse a sus particularidades. A diferencia de los falsacionistas sofisticados que buscan que la economía adopte una metodología científica moderna de las ciencias duras, los heterodoxos plantean descartar la idea de una metodología de la economía, y en su lugar proponen el pluralismo metodológico o la idea de la ciencia como la evolución de una discusión entre los científicos en sus propios términos. El modernismo metodológico de la economía es un gigante con pies de barro. Después de todo, el falsacionismo popperiano fue indudablemente de una influencia gigante en la economía. Los economistas del siglo XX rápidamente abrazaron la creación del filósofo austríaco y la encerraron en su paradigma modernista con otras metodologías científicas, muchas veces contradictorias entre sí, sin preocuparse por resolver los problemas o aplicarla con rigor. Así como el falsacionismo de Popper no sobrevivió a las críticas, la economía modernista también sufrió bajo los desarrollos posteriores en la filosofía de la ciencia, pero capeó el temporal ignorando en gran medida sus problemas. Esto le valió críticas de anticientífica por los falsacionistas sofisticados y de encerrada por sí misma por los heterodoxos. Ambos coinciden que los problemas metodológicos amenazan a la economía con la irrelevancia y la llaman a despertar a su letargo. La pregunta permanece luego de años desde estas críticas. ¿Escuchará la economía las advertencias o preferirá atarse al mástil como Ulises a riesgo de hundirse en el barco?